Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase. Vamos a ver el tema tablas de contingencia y con esto ya finalizamos el tema de tablas y vamos a pasar al tema de gráficos. Vamos a mostrar una forma muy casera, por así decirlo, de construir tablas de contingencia porque no tenemos tiempo para abordar o ver un uso de algún software estadístico, pero pueden buscar algunos como SPSS o Infostat, que son los más sencillos de utilizar. Infostat más que nada está pensado para estudiantes. Bien, vamos a construir una tabla de contingencia. Bien, vamos a ver, me interesa cruzar, quiero saber si estos estudiantes, tomando de base esta matriz de datos con la que hemos trabajado en la videoclase anterior, quiero ver si los estudiantes que han estado en contacto o no han estado en contacto con organismos emprendedores, quiero ver si puedo encontrar alguna relación interesante con la intencionalidad de crear una nueva empresa. Es decir, son estudiantes que estuvieron en contacto con organismos que se dedican a eh, al emprendimiento y tienen la intención de crear una empresa. Bien, puede ser interesante el cruzamiento de estas dos variables. Fíjense que los valores de estas dos variables son sí y no. Bien, por lo tanto, si voy a hacer un análisis cruzado, bien, entonces fíjense que yo tendría para la variable que está en la matriz como variable 3 o 5, que es el contacto, y la 5 que tiene que ver con la intencionalidad de emprender o crear una nueva empresa, acá vamos a tener sí y no, lo mismo para la otra variable. Entonces nuestra tabla de contingencia va a tener perdón, sí y no, y sí y no. Acá un total, acá otro total. Bien. Aquí tendremos que escribir el nombre de las variables. Bien, aquí podemos tomar como contacto en el último mes con un organismo emprendedor y acá intención de una nueva, de crear o iniciar una nueva empresa. Bien, fíjense entonces los que yo voy a necesitar, perdón, los 4 casos que voy a tener. Un sí, sí, un sí, no, un no, sí y un no, no. Bien. Entonces vamos a estas filas. Bien, vamos a ver a estas frecuencias cruzadas. Frecuencias sí y sí, sí y no, no y sí, no y no. ¿Cómo las podemos armar o contar? Fíjense que yo para poder contar necesito que ambas respuestas existan. Es decir, que la persona me haya respondido respecto a la intención de realizar una nueva empresa, supongamos que estamos en su cadena de datos, me respondió que sí, pero a la pregunta si estuvo en contacto con algún organismo que se dedique a emprendimientos no me responde nada, ¿no? Acá no puedo contar en ninguno de los casos. No lo puedo contar ni en sí, sí, ni en sí, no. Bien. En cambio, si la persona me respondió que sí estuvo en contacto, perdón, que sí tiene la intención de emprender y que sí estuvo en contacto con un organismo emprendedor, como son estas dos variables las que me interesa que este par exista siempre. Bien, porque si esta condición no se cumple, vamos a decir que la tabla está desbalanceada y me puede dar cosas ilógicas, porque ¿dónde voy a sumar este sí, sí? ¿No? Lo voy a sumar como un caso acá. Bien. Así que bueno, tengan en cuenta siempre que vayan a construir tablas de contingencia que el par de datos exista. En este caso no nos vamos a hacer demasiado problema con eso, con controlar que
existan los datos, porque para la variable 3 y la variable 5, como no son filtros o no hay filtros para estas variables, vamos a hacer sin problema el cruzamiento. Más adelante, aquí hay una que la 21 es filtro de la 20. Dependiendo del tipo de respuesta de 20, se le preguntaba o no. La verdad que no me acuerdo cómo se ha cargado esto. Ah, bien, era para ampliar. ¿Sí? Si alguna de tus respuestas anteriores fue afirmativa, no me acuerdo si esta, la 21, estaba vinculado con alguna otra. No, no estaba directamente relacionado con la 20 porque de la 8 a la 20 eran baterías. Esta estaba vinculada con una anterior. No tengo el instrumento a mano para revisar, pero fíjense que acá cuando dice nulo es porque ahí no tiene que ir nada. Tiene que estar vacío. Bien. Puede ser porque se haya filtrado o porque la persona no quiso ampliar o comentar más sobre esta cuestión. Entonces, si yo quiero hacer un cruce de datos, por ejemplo, entre la variable 20 y la variable 21 para una tabla de contingencia, yo tengo que eliminar todos estos casos donde el par de datos no exista. Tomaré estos casos como válidos, bien, y estos no, estos son casos inválidos porque el par no existe, bien. Pero ahora, si yo quisiera analizar la variable 20 con la 22, bueno, sí, todos los casos son válidos, ¿no? Entonces, fíjense siempre que el par de datos que ustedes quieran analizar exista. Bien, vamos a volver a esta, a la variable 3 y a la variable 5. A la 5C. Vamos a trabajar en otra hoja porque vamos a hacer un trabajo casero, ya que no tenemos software o no tenemos tiempo para aprender a manejar un software estadístico, que esto nos lo va a hacer en un segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a agrandar para visualizar mejor. Bien, entonces yo quiero... Bien, yo quiero... aplicar una condición. No lo vamos a hacer como conjunto, lo vamos a hacer más sencillo, vamos a hacerlo como si. Y vamos a introducir la condición. Si esta primera, vamos a trabajar, perdón, antes de hacer las pruebas lógicas, vamos a aquí tomar cómo vamos a hacer nuestra tabla. Si la persona respondió sí, sí, le vamos a poner 1. Si la persona respondió sí y no, le vamos a poner 2. Si la persona respondió no y sí, le vamos a poner 3. Si respondió no y no, vamos a ponerle 4. Fíjense que si su tabla de frecuencia tuvieran más valores que den lugar a más combinaciones, tendríamos 6 combinaciones, 9, etc. Bien. Pero bueno, este caso es sencillo, así que vamos a trabajar con esto. Bien, vamos a volver entonces, vamos a introducir las cláusulas condicionales. Vamos a decir que sí. Sí, sí, vamos entonces. Si esto es igual a sí, bien, y B, o sea, B2 es igual a sí, bien, entonces, que me devuelva 1, perdón, que me devuelva el número 1. Caso contrario, que me diga no. Bien. Perdón, paréntesis. Bueno, acá me dice que nada. A ver, vamos a ver qué problema tiene la fórmula. Si A es igual a sí y B es igual a sí, entonces que me devuelva 1. Si es verdadero. Caso contrario, nada. Bien, me va a decir falso. Bueno,
corro con los 600 casos. Ya vamos a volver a tipear la fórmula. En este caso no quiero que me diga nada. Bien, vamos a borrar esto que se copió mal. Fíjense que acá tengo casos, ¿sí? Donde tengo sí y sí. Entonces lo que yo puedo hacer es volver a crear otra cláusula condicional. Entonces, sí y, bien. Vamos a con el número 2. Si la primera es igual a sí, y la segunda es igual a no, entonces le voy a colocar número 2, perdón. Comillas 2, comillas, uy. Y nada más. ¿Sí? Falso. ¿Sí? Fíjense que este es no, no, me va a dar un falso. Y bueno, hago esto para los 600 casos. 602, para ser más precisos. Bien. Entonces, ve, por ejemplo, acá tenemos un sí, no, y lo cuenta como un número 2. Y bueno, vamos a seguir la misma lógica. Le vamos a agregar una columna más aquí y vamos al no sí. Si este es igual a no y B es igual a sí, voy a pedir que me devuelva el 3. Caso contrario va a ser falso. Hago lo mismo. Ups. No sé por qué no corre. Ahí está. Bueno, puede ser un poco tedioso, pero con los software esto se hace al toque porque uno pide quiero cruzar estas dos y ya me da listo todo el cruzamiento. Acá lo estamos haciendo muy artesanalmente. De paso aprenden a usar fórmulas. Bien. Y por último vamos a, si tengo un no, perdón, si el primero es no, el segundo es no, entonces que me devuelva el número 4. Caso contrario, falso. Bien. Entonces fíjense que acá es no, no, y creo que este va a ser el que mayor número de casos tengamos. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Contar cuántos casos hay en cada uno. Vamos a utilizar contar. Bien, contar sí, vamos a tomar el rango desde el C1 hasta el C602, perdón, 603, y el criterio es 1. Bien, hay 40 casos. Voy a hacer lo mismo. Acá el criterio que sea 2. Acá el criterio que sea 3. Y aquí el criterio que sea 4. Bien. Y listo, ya tenemos todos los elementos para construir nuestra tabla de contingencia. Entonces, vamos a ver si encontramos algo interesante o confirmamos algo que nos podamos tener como una anticipación del sentido. Bien, entonces, fíjense, vamos a colocar relación entre contacto con un organismo emprendedor y el deseo de iniciar
el deseo de iniciar un nuevo emprendimiento o una empresa. Bien. Este sería el título de nuestra tabla de contingencia. Vamos a tener para la variable relación, perdón, no es relación, es contacto con un organismo. Bueno, vamos a no hacerlo tan grande para que se pueda visualizar y vamos a tener sí y no. Bien, vamos a tener un total y para la variable deseo en el inicio de una o actitud para o proyección para una nueva empresa, como es como se le está preguntando si van a iniciar o tienen la intención de iniciar, es un deseo, no, todavía no hay una cuestión cierta. Bien, vamos que no. Obviamente que acá no tiene tanta, en el Word ustedes lo pueden hacer mucho más lindo, acá, bueno, son todos cuadros y tabla, vamos a tener el total. Aquí saben que vamos a tener que tomar a 602 porque es el total. ¿Bien? Entonces, vamos a ver sí. Fíjense que es que sí sí tuvieron contacto con una empresa y sí perdón, con un organismo emprendedor y tienen la intención de iniciar una empresa. Que son, creo, los menos, si mal no recuerdo, son 40. Bien. Entonces, acá hay 40 estudiantes que sí tuvieron contacto y sí tienen la intención de emprender. Vamos con los números 2. Bien. Bueno, yo lo voy a copiar acá al costadito para no ir y venir. Nos faltarían estas frecuencias cruzadas, estas frecuencias dobles. Solamente quiero el dato. Ahí está. Entonces, acá vamos a tener 52. Perdón, 52. Para el 3 teníamos 81, era un no sí, 81 casos y aquí 429 casos. Corroboremos las sumas. Bien. Bien, y acá tenemos entonces que están muy bien. Está bien construido porque tenemos los 602 casos. ¿Qué llama la atención? ¿No? Acá, evidentemente, estos estudiantes, ¿no? Lo que mayor frecuencia tienen es, ¿no? El hecho de que no tienen contacto, pero tampoco tienen la intención de iniciar una empresa. Bien, fíjense que todas estas, cuando nosotros hacemos una tabla de contingencia, la frecuencia con la que representamos siempre va a ser única. Bien, en este caso todas las frecuencias son frecuencias simples. Bien, acá tenemos el margen horizontal, margen vertical. Entonces, bueno, ¿qué nos puede llamar la atención más allá de esto? Por ejemplo, duplica, ¿no? El caso, tenemos 40 estudiantes que sí tienen contacto con organismos emprendedores y tenemos estudiantes que sí tienen intención de emprender. Mientras que tenemos acá 81 casos, duplica los de 40, que no tienen contacto con organismos emprendedores, pero sí tienen la intencionalidad de emprender. ¿Ya? Eso puede ser llamativo. Bueno, entonces, ¿qué más? Con eso ya terminamos este tema, pero recuerden que lo que podemos hacer es pasar toda esta tabla de frecuencia, perdón, de contingencia que está en frecuencia simple y absoluta simple, pasarla a porcentaje, para lo cual cada uno de estos, ¿sí? Lo vamos a tomar como una frecuencia y lo vamos a pasar en porcentaje. ¿Bien? Entonces, vamos a tener 40 dividido 604
perdón, 602. Y lo mismo acá. Vamos a tener los 52 dividido 602. O, bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a aprovechar las ventajas de Excel. Bien, y vamos a tomar por columna. Vamos a pasarlo, ya que estamos con las tres formas. Bien, vamos a pasar todas a sus tres tipos de frecuencia. Acá vamos a pasarla a proporcional. Acá podemos hacer ajustes para que no queden, con tantas. Tomemos 4. Bien. Tomemos 4 y ahora volvamos a hacer la misma tabla. Sí, no se olviden todos los elementos, el título, la fuente. No se olviden de esas cuestiones que en los exámenes finales se olvidan de colocar todos esos elementos. Bien, acá simplemente estamos haciendo una práctica. Bien, así que no se olviden de todos los elementos que tiene la tabla de contingencia. Y acá lo vamos a pasar a porcentaje. Bien, y listo. Tenemos tres tablas acá de contingencia expresadas en distintas frecuencias. ¿Sí? Acá en frecuencia absoluta, acá en frecuencia proporcional, que no es muy habitual en las revistas y diarios, pero sí en los artículos de investigación. Y lo más habitual, tanto en los diarios como en los artículos, es el tema de porcentajes. ¿Ya? Entonces acá notamos, ¿no? El 71% de los estudiantes no tiene contacto con un organismo emprendedor y tampoco tienen intención, ¿no? Aparentemente, todo apunta a que estos estudiantes no tendrían, ¿no?, una actitud emprendedora. Pero bueno, no sabemos. Hay muchas otras preguntas por analizar y luego ver qué podemos obtener de todo esto. Así que bueno, espero que les haya resultado útil esta tabla. ¿Sí? Esta tabla de alguna forma aporta un poquito más de información cruzando dos variables. Y vuelvo a repetir, esta tabla de contingencia solamente sirve para variables cualitativas, ¿sí? O en el caso de discretas que tengan muy poquitos valores, ¿no? Muy poquitos, 3, 4, porque si no se hacen tablas muy exhaustivas, muy cansadoras para su construcción y no aportan demasiada información, porque si tienen muchos valores, la variable discreta, van a tener muy poquita frecuencia cada una de estos cuadros que están al interior del cruce de los valores, y en el caso de que sean dos cuantitativas no puede aplicarse. Bien, las tablas de contingencia no sirven para dos cuantitativas porque la técnica no es eficiente, me va a dar muchísimos cuadros y hay otras técnicas para analizar el cruzamiento de dos variables cuantitativas. Así que recuerden que esto es una técnica para cualitativas y hacemos énfasis en esta técnica porque la gran mayoría de las preguntas que se piensan en el ámbito de la administración, de los recursos humanos, es siempre cualitativa. Así que bueno, espero que les haya resultado útil y ver cómo se construye esta tabla de contingencia.